Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Entonces, vamos directo al grano, sin rodeos. Creo que Garp solo salió vivo de God Valley gracias a Roger, y aún más, tal vez por el haki del rey avanzado que Roger usó allí como si fuera lo único capaz de evitar que Garp perdiera la vida de una vez por todas. Y esto cambia todo lo que pensábamos saber sobre ese evento, porque God Valley nunca fue un campo de batalla común, y si el mismo Garp necesitó la ayuda del mayor pirata de todos los tiempos, tal vez la amenaza ahí era aún mayor que la del propio Rox. ¿Quién sabe? Tal vez el mismo Imu estaba observando el caos desde lejos, viendo si el mundo iba a colapsar o si alguien se levantaría con el poder suficiente para cambiar todo. Ya empezamos con la idea de que Roger y Garp lucharon juntos. Eso lo dice el mismo Sengoku en el capítulo 957, que es ese capítulo lleno de verdades lanzadas como bombas. Él dice que el gobierno mundial borró todo lo relacionado con God Valley y que Garp solo no fue visto como un héroe mundial porque eso revelaría que luchó al lado de un pirata. Ahora, ¿por qué el gobierno mundial borraría todo eso? Tal vez porque quien realmente resolvió la situación fue Roger. Garp solo estaba ahí, tal vez al límite, tal vez tratando de mantener las cosas con su haki de armamento, que ya era monstruoso desde esa época, pero sin el haki del rey, porque como sabemos hasta hoy, Garp nunca demostró tener haki del conquistador, y eso importa muchísimo, porque cuando entendemos cómo funciona el haki del conquistador avanzado y vemos lo que hizo en Onigashima con Kaido y Luffy, entendemos que este es el tipo de poder que rompe defensas que ningún otro haki podría atravesar. Entonces, si en God Valley los oponentes eran Rox, y tal vez hasta algunos de los miembros más fuertes de la historia, como Big Mom, Kaido Niño, Shiki y otros, solo quien tenía este tipo de haki podría resolver la situación. Y solo Roger lo tenía. Ahí entra el detalle. Creo que Garp, por más fuerte que fuera, tal vez se había quedado acorralado. Tal vez enfrentó solo a un Kaido salvaje o a una Big Mom enloquecida por su juventud y lo habían empujado hasta el límite, con su barco hecho pedazos, su tripulación caída y él sangrando en medio de la isla maldita. Y ahí, en el último momento, aparece Roger, no con un ejército, sino con su propio haki estallando a su alrededor como una tormenta invisible. Tal vez fue ahí cuando usó por primera vez ese tipo de haki del conquistador avanzado que solo veríamos muchos años después en Onigashima. Imagina la escena, Garp arrodillado, intentando levantarse, y Rox viniendo hacia él, riendo como si fuera fácil, y de repente un estruendo. El suelo se parte, los árboles alrededor son aplastados, y el cielo se raja como si fuera vidrio. No hay contacto físico, es solo haki, y es tan fuerte, tan pesado, que empuja incluso a Garp al suelo. Roger apareció, no con palabras, sino con su presencia, y Rox siente eso, porque él también era un monstruo. Tal vez incluso tenía haki del rey, pero no de la misma forma, no como el de Roger. Y tal vez fue ahí cuando el juego cambió. Lo más loco es pensar que Garp nunca quiso convertirse en almirante, nunca quiso ascender de rango. Tal vez porque sabía que en esa isla, quien realmente decidió el rumbo de la batalla fue el pirata. No quería convertirse en un símbolo de una victoria que no era suya. Tal vez se quedó callado durante años, solo aceptando el título de héroe de la marina, porque era lo necesario para mantener el equilibrio. Pero en el fondo, tal vez lo sabía. Solo salió de allí porque Roger quiso que saliera. Porque Roger no dejó que perdiera la vida. Y ahí es donde comenzamos a conectar con otros puntos del manga. Cuando Luffy pregunta sobre Roger, Garp nunca habla mucho. Siempre desvía, hace una broma o cambia de tema. Tal vez porque, en el fondo, respetaba a Roger. Lo respetaba lo suficiente como para no quererse ver como un héroe superior. Tal vez porque carga una deuda. Un momento que no le contó a nadie. Tal vez solo Sengoku lo sabe. Y tal vez, incluso Sengoku solo escuchó lo que Garp quiso contar, porque cuando se trata de orgullo, Garp es el rey. La cuestión del haki del rey avanzado es muy importante. El capítulo 1010 deja claro que este tipo de haki no es común. No es como el haki de armamento o el de observación. Es un refinamiento, una manifestación tan pura de la voluntad del usuario, que permite que ataque al enemigo sin contacto físico. Y fue exactamente eso lo que Luffy aprendió después de ver a Kaido usarlo. Entonces, si Roger ya usaba esto en God Valley, quiere decir que estaba a un nivel mucho más alto que cualquiera en ese tiempo, tal vez el único capaz de detener a Rox. Y también tenemos que recordar que Roger no era solo un espadachín cualquiera. Oden, que era una leyenda, luchó a su lado y se impresionó. El propio Shanks, cuando lo vemos usar el haki del conquistador en la película Red o incluso en el manga Contra Kid, muestra que su estilo viene de Roger. Es un haki puro, casi como un lenguaje que solo los grandes usan. Entonces, si Roger usó esto para salvar a Garp, es porque la situación
situación estaba muy mal. No era una pelea normal, era una masacre a punto de ocurrir, y Roger cambió el rumbo con su presencia. Otro detalle interesante es pensar en cómo reaccionaba Garp con Luffy. Siempre lo golpeaba, lo regañaba, pero en el fondo siempre tuvo un cuidado especial con él. Tal vez porque Luffy también es del tipo que se lanza al peligro sin pensar. Quizá Garp veía en él el mismo brillo de alguien que conoció, alguien como Roger. Y ese miedo que tenía de que Luffy se convirtiera en pirata, tal vez venía de más que solo el orgullo de ser marín. Tal vez venía del miedo a que terminara involucrado en las mismas cosas que él vio en God Valley, porque ahí tal vez vio al mundo doblegarse. Y hablando de eso, el capítulo 1095 trajo nuevos detalles sobre God Valley, mostrando que sigue siendo un misterio, incluso para quienes viven en el mundo de One Piece. La isla desapareció. ¿Cómo? Tal vez por el poder del propio Rox, o quizá, como dije desde el principio, por alguien mucho más grande observando todo desde lejos. Quizá Simu, porque si los Caballeros de Dios ya existían, y si el mundo estaba en riesgo, puede que el gobierno mundial haya usado algo para borrar toda la isla. Pero lo que no pudieron borrar fue lo que Roger hizo ahí, porque el Haki no deja marcas visibles, pero transforma destinos. Entonces, si tuviera que apostar, diría que Roger no salvó a Garp con palabras, ni con un pacto. Lo salvó con puro poder. Entró en medio del caos, levantó el brazo con la espada y detuvo al mundo por un segundo. Y en ese instante, todo cambió. Rox fue derrotado. La tripulación se dispersó, Garp sobrevivió, y el mundo ganó un nuevo héroe, aunque el verdadero héroe llevaba una sonrisa y un sombrero. Tal vez Roger no lo hizo por amistad, tal vez fue por respeto, o tal vez porque sabía que Garp sería importante en el futuro, tal vez porque sabía que la D en el nombre no era casualidad, tal vez porque ambos tenían más en común de lo que nadie se dio cuenta, y tal vez, solo tal vez, en ese momento, los dos entendieron lo que realmente significaba cambiar el destino del mundo. Si así fue, entonces todo lo que vino después, Luffy, Ace, Sabo, la búsqueda del One Piece, todo empezó ahí, con Roger salvando a Garp con el Haki del Rey, y eso lo cambia todo, porque entonces, la era de los piratas no comenzó solo porque Roger quiso, comenzó porque salvó al hombre que iba a inspirar al chico que va a cambiar el mundo, y si eso no es épico, no sé qué lo sea. Cerrando esta idea que no ha dejado de dar vueltas en la cabeza desde que empezamos a conectar los puntos, creo que la verdad sobre God Valley nunca fue solo sobre Rox o el nacimiento de la leyenda de Garp, tal vez fue el momento más silencioso e importante en la historia de One Piece, el momento en que Roger usó el Haki del Rey avanzado no solo para ganar una batalla, sino para proteger a alguien que, en el fondo, sabía que era esencial para lo que vendría después. Creo que no solo salvó a Garp, salvó el futuro, y esa conexión entre Garp, Roger y Luffy solo refuerza cómo el destino del mundo gira en torno a los D, no por profecías, sino por decisiones como esa. Tal vez Garp nunca diga lo que realmente pasó, tal vez ni Luffy lo descubra, pero la verdad está ahí, entre líneas, en las miradas, en el respeto mutuo que atraviesa generaciones. Y si el Haki es la manifestación de la voluntad, entonces es ese día en God Valley. Fue la voluntad de Roger la que mantuvo de pie a Garp, y eso fue lo que hizo que todo comenzara. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!